días, bienvenidos un día más a este programa, revista de prensa, a esta casa PTV Sevilla. Hoy es miércoles 1 de diciembre, arrancamos nuevo mes, arrancamos el mes de la Navidad, un mes que estoy segura pues será muy especial para todos, aunque no sea como otros años, pero también estoy 100% segura que va a ser muy especial también, sobre todo para mí. Si me permite, me gustaría presentarme. Mi nombre es Carla Álvarez, voy a estar al frente de este programa de revista de prensa durante los próximos 5 meses aproximadamente. Lo voy a hacer en sustitución de la compañera Isa Limón. Como sabrán algunos de ustedes, pues Isa va a ser mamá próximamente. Así que, bueno, de momento me voy a quedar yo al mando de este programa en los próximos meses. Desde aquí desearle a Isa que vaya todo estupendamente. Y nada, yo me comprometo a hacerlo todo lo mejor posible. Ahora sí, como cada día, pues vamos a repasar la actualidad de nuestra provincia, de Sevilla, también de la capital, que hoy nuevamente pasa por conocer cuál es la situación de la pandemia. Sevilla ha entrado ya, la provincia ha entrado ya en riesgo medio al superar esa barrera de los 100 puntos de tasa de incidencia. Concretamente tenemos 102 casos por cada 100.000 habitantes, hay 50 personas hospitalizadas en centros sanitarios andaluces, de ellas 7 están en UCI. Los contagios siguen creciendo de forma paulatina, por eso hoy el comité de expertos se va a volver a reunir para determinar cuáles son esas restricciones que se van a imponer para tratar de frenar esa escalada de contagios, sobre todo ahora de cara a las Navidades, una fecha en la que sabemos pues que se celebran muchas reuniones familiares, por supuesto, también de amigos, reuniones de empresas, por lo que es importante que se vayan frenando en la medida de lo posible pues esos contagios que últimamente hemos estado experimentando, sobre todo en los últimos días. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ya ha adelantado que no van a ser unas restricciones demasiado severas, por lo que podemos descartar seguramente restricciones en la movilidad, pero sí ya ha advertido de que no vamos a disfrutar de unas Navidades plenamente normales. Estamos muy pendientes también de conocer la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía sobre si finalmente se podrá exigir el pasaporte COVID para entrar en residencias y en hospitales. De ser aprobada esa medida, la Junta de Andalucía no descarta incluso aplicarla también en el ocio nocturno, en locales de hostelería. También noticia destacada hoy en materia de política, la posible fecha de las próximas elecciones andaluzas. El propio presidente Juanma Moreno ha sido quien ha dicho, lo dijo ayer en Canal Sur, que podría haber un adelanto electoral y ya se baraja, él mismo lo dijo, que se celebren en el mes de junio o en octubre. También sucesos, detenido un hombre acusado de haber robado de forma violenta a 8 mujeres de avanzada edad, aquí en Sevilla capital, concretamente en el barrio de la Macarena. Y en deportes, tanto el Betis como el Sevilla se estrenan hoy en la Copa del Rey. El Betis lo hará a las 9 de la noche ante el CFI Alicante y el Sevilla lo hará a las 7 de la tarde frente a otro equipo andaluz, el Córdoba. Dicho esto, pues vamos a comenzar a comentar algunas de esas portadas de los diarios sevillanos. Arrancamos con el diario ABC, que hoy lleva una fotografía en la que podemos ver parte de la familia Ortega, propietaria de Inditex. Dice el titular: relevo en Inditex para consolidar la dinastía Ortega. La compañía cae 5.600 millones en bolsa tras el anuncio de que Marta, la hija pequeña del fundador, presidirá el imperio textil tras la salida pactada de Pablo Isla. En cabecera abre ABC con el anuncio de la posible fecha de las elecciones andaluzas. Juanma Moreno señala los meses de junio u octubre para las elecciones de Andalucía. El presidente de la Junta vincula la fecha a la evolución de la pandemia y muestra su cautela ante los resultados de las encuestas. Vemos ahora la portada del Diario de Sevilla, en la que vemos una fotografía pues, de una exposición en el CaixaForum, un mamut en el CaixaForum. La entidad muestra en Sevilla el esqueleto de un ejemplar siberiano de entre 40.000 y 50.000 años. También leemos en la cabecera del Diario de Sevilla: casi 90 promociones en venta relanzan el negocio inmobiliario en Sevilla. Y abajo a la izquierda podemos leer 2.800 positivos en Sevilla durante el último mes. También en la parte baja derecha pues podemos leer: Juanma Moreno coloca las elecciones en junio u octubre.
Y vemos también hoy la portada del medio digital Sevilla Actualidad, que abre hoy con Andalucía, el titular: Andalucía plantea reabrir vacunódromos para inmunizar a niños de 5 a 11 años. El Ejecutivo propone esta medida para hacer frente a la sexta ola de contagios en Andalucía. También dice Sevilla Actualidad: Sevilla entra en riesgo medio de contagio por COVID-19 sin presión asistencial. La provincia ha entrado este martes en riesgo medio de contagio por COVID-19 sin que aumenten significativamente los ingresos hospitalarios. Y también Andalucía descarta grandes cambios en las medidas COVID. Podemos leer: los comités territoriales se reúnen este miércoles para analizar la situación en los distritos sanitarios de Andalucía. Pues terminamos así el repaso de las portadas de los diarios sevillanos de este miércoles 1 de diciembre. Me gustaría analizar algunas de esas noticias que hemos visto, y para ello pues cuento hoy con la ayuda de nuestro compañero de esta casa de PTV Sevilla, Manolo Nieto. Manolo, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenida. Gracias, muchas gracias. Bueno, Manolo, hoy se reúne el comité de expertos. Vamos a valorar, o van a valorar cuáles van a ser las restricciones, las medidas que se van a imponer de cara a las Navidades. Juanma Moreno pues ya ha dicho que no van a ser unas restricciones severas, que nos podemos relajar un poco, pero que aún así no vamos a tener una plena normalidad. Obviamente no estamos todavía en una normalidad. Como tú bien has avanzado, el repunte de contagios pues es significativo en la provincia. Hay que tomar medidas, pero obviamente hay que tener en cuenta que la economía tiene que seguir avanzando, que tenemos que seguir pues con la vida lo más normal posible. Yo, en ese sentido, aplaudo que obviamente no haya medidas en cuanto a la movilidad territorial. Creo que son fechas muy señaladas. Evidentemente hay que tener mucho cuidado en ese sentido, pero son fechas bastante señaladas donde se viaja muchísimo, donde se va a visitar a la familia, donde lo hemos pasado francamente mal, y obviamente pues cada uno querrá ver y volver a ver a sus seres queridos. En ese sentido creo que es acertado, pero sí hay que tener en cuenta que tenemos que seguir tomando las medidas adecuadas de seguridad, a distancia de seguridad, mascarillas y sobre todo cuestiones de las que vamos a hablar posteriormente, supongo, en las noticias que tenemos, que es el tema de la vacunación. Es tremendamente importante que haya una vacunación masiva. Podemos sacar pechos en este país de que estamos en un alto porcentaje de vacunación. No lo pueden decir así otros países europeos. Sin ir más lejos, Austria va a tener que tomar la medida de cerrar su frontera, algo tremendamente pues perjudicial para el país. Estamos viendo como Países Bajos también tienen una tasa de incidencia altísima, donde no solamente están viviendo restricciones en cuanto al aforo, sino también en cuanto a medidas del horario. Todo eso lleva a una conclusión básica, que el índice de vacunados no es el mismo que en España. Aquí sí podemos disfrutar de determinadas medidas porque hemos tenido a bien pues el vacunarnos, y todavía, Carla, hay muchísimas personas, un gran índice de personas que no se han vacunado todavía, con lo cual hay que llamar y tener ese llamamiento con esas personas que no lo han hecho así. Pero creo que, en cierto modo, por lo que vienen deslizando también y lo que vemos leyendo en los periódicos, no creo que vayan a ser medidas muy duras. Hay que tener en cuenta que hay mucha gente esperando la campaña de Navidad para rehacer su negocio, y creo que en ese sentido hay que saber conjugar. Tenemos algo muy importante ahora mismo en cuanto a los ingresos en los hospitales. No está siendo asfixiante como en la primera ola o anteriormente, con lo cual eso es un índice que te permite jugar un poco. Obviamente no es algo baladí que estamos a las puertas de una sexta ola, pero bien es cierto que es una sexta ola que no está sufriendo mucha gente en cuanto a los hospitales, no lo están sufriendo, y sobre todo, algo muy importante, no está falleciendo mucha gente. El caso de deceso está siendo prácticamente significativo, con lo cual que creo que esa economía también necesita que se tomen medidas, sí, restrictivas, obviamente, porque están creciendo los contagios y no podemos elevarlos, pero sí también hay que tener una pausa y decir, bueno, hasta dónde podemos llegar, y a partir de ahí tomar esas medidas restrictivas que a buen seguro se van a tomar. Algo van a tener que hacer, porque obviamente el repunte está siendo bastante importante. Estamos ya por encima de los 100 casos por cada 100.000 habitantes, y eso hay que cortarlo. En ese sentido, claro que sí.
Me hablabas antes, Manolo, de la vacunación. Es cierto que se está, creo yo, que se está notando bastante que hay mucha gente vacunada, aunque todavía quede pues un pequeño sector de la población pues que quizás no todavía sea algo reacia a recibir esa dosis de la vacuna, pero es cierto que el porcentaje de vacunados pues se está notando porque es cierto que los contagios están creciendo, sobre todo lo estamos experimentando en los últimos días, pero eso no se está viendo reflejado en la presión hospitalaria. De hecho, aquí en Sevilla, hoy, por ejemplo, no ha habido ningún fallecido y, bueno, siempre cuando hablamos de personas pues, que están enfermas, que están hospitalizadas, pues es algo malo, pero es verdad que en estos momentos pues tenemos 50 personas hospitalizadas que comparado con olas anteriores, pues vamos, no tiene absolutamente nada que ver. Estamos hablando de 280 personas hospitalizadas en centros andaluces. En toda Andalucía. Es un nivel bajo. En Sevilla solo 50, solo. Claro, por eso te digo que es un nivel bajo, que aquí lo que se trata es que los hospitales no sufran ese colapso que sufrieron. Si no sufren ese colapso, obviamente el virus hay que ser conscientes de que no se va a erradicar, que es algo con lo que vamos a tener que convivir durante un periodo de tiempo, llamémosle X, porque realmente no sabemos tampoco, ni los propios expertos saben cuánto tiempo vamos a tener que convivir con este virus. Hay un dato muy significativo, la gripe todavía sigue siendo un virus del cual antes, pues hace muchísimos años la gente se moría, ahora pues estamos viendo que simplemente se pasa pues con 2 días que te tienes que quedar en casa si te da muy fuerte o te tienes que tomar antibióticos y demás y más o menos lo vas sobrellevando. Bueno, creo que llegaremos a ese punto, pero todavía no, obviamente tenemos que tener que tomar esas medidas que hemos comentado antes, ¿no? La distancia de seguridad, mascarilla, tener en cuenta también las reuniones familiares, las reuniones de amigos, todo ese tipo de cosas todavía tenemos que seguir vigilándolas, porque creo que la hostelería ha sido la gran perjudicada en todo este tema, pero no es realmente el gran foco de contagio. Yo creo que las reuniones familiares y se han determinado en cuanto a datos, en cuanto a números, en cuanto a, sobre todo a cifras que se han ido manejando, las reuniones familiares y las reuniones de amigos han sido las que quizás más han sido el foco de contagio que, por ejemplo, el estar en bares y en restaurantes donde hay pues obviamente todo se mide al dedillo, al centímetro y se toman todas las medidas para que no haya ese tipo de contagio. Manolo, comentábamos antes que ya se había descartado, la Junta había descartado que no va a haber restricciones de movilidad, pero sí es cierto que es posible que algunas de las provincias andaluzas pues vayan a pasar a un nivel 1 de alerta sanitaria. Eso significa que sí vamos a tener algunas restricciones, se baraja pues que sean esas restricciones sobre todo limitadas al ámbito de la hostelería, al tema de los aforos, número de comensales por mesa, por ejemplo. Hay algunos municipios sevillanos que están experimentando tasas de COVID, de contagio, bastante altas. Se presupone que son esos municipios los que van a pasar a nivel de alerta 1. Son 5 los que preocupan especialmente. Son Guadalcanal, La Algaba y Marchena, pero sobre todo el Palmar de Troya y el Garrobo, que estos dos últimos se encuentran ya en nivel de riesgo extremo, superan la barrera de los 500 casos por cada 100.000 habitantes y concretamente el Palmar de Troya, no sé si lo sabías, Manolo, pero supera una tasa de 2.000 casos por cada 100.000 habitantes, 2.091 en concreto. Está claro que esto hay que frenarlo. Ahí hay un foco importante y obviamente no queremos volver a eso que habíamos comentado del cierre perimetral, pero en determinados casos, como por ejemplo este, va a haber que analizar si es conveniente o no es conveniente llevar un cierre perimetral y que los habitantes del Palmar pues, se queden confinados en su municipio. Creo que es necesario también tomar estas medidas drásticas cuando obviamente la cosa va a mayores como está haciendo. Es un dato francamente muy significativo, francamente serio, con lo cual hay que tomar esas medidas para frenarlo. Ahora bien, dentro de la provincia se están produciendo también muchos focos de contagio, como tú bien has dicho, en esas localidades, pero creo e insisto también que las medidas tienen que ir
también un poquito más en lo particular y no en lo general. Creo que se debería de atajar o tener determinadas medidas en esas localidades que así lo necesitan y obviamente tener un poquito, no te voy a decir manga ancha, pero sí determinada flexibilidad en cuanto a, sobre todo, a algo que es lo que va a... porque yo creo que ya todos tenemos determinado que el que va a ser nuevamente un poco sacudido es la hostelería. Entonces, creo que los bares sevillanos lo han pasado francamente mal. Han hecho un esfuerzo extraordinario por mantener medidas, por limitar aforo, por seguir adelante. En Sevilla es una ciudad que vive muchísimo en la calle, que es así, y claro, pues está adecuada a eso, a que la gente esté en la calle y se tome su cerveza, se tome su tapa, y hay muchísimos negocios y es un sector que está sacudido ya por la pandemia, con lo cual creo que dentro de a lo mejor limitar el aforo, correcto. Creo que se pueden tomar medidas, por ejemplo, limitar el aforo dentro, pero dejar más veladores. La gente, obviamente, estamos en invierno, no va a acudir tanto a sentarse en las terrazas, pero bueno, hay que paliar esto de alguna manera y creo que hay que llegar a un consenso y sobre todo hay que consultarles a los afectados cómo se pueden llegar a determinadas medidas para que no corran el riesgo de poder tener que cerrar otra vez sus locales, como muchísimos bares lo han hecho en Sevilla, Carla. Manolo, me gustaría volver a hablar sobre el tema de la vacunación, porque bueno, parece ser pues, que estamos entrando en una nueva fase. Ya se está hablando sobre la vacunación de los menores de 12 años, algo que ni siquiera nos planteábamos hace unos meses. También, pues ya como sabemos, se están aplicando la tercera dosis, esa dosis de refuerzo, que me gustaría comentar, además que hoy se abre la agenda para recibir la agenda de citas para recibir esa tercera dosis de refuerzo para las personas mayores de 60 años. Y Manolo, la Junta de Andalucía pues no descarta volver a abrir esos vacunódromos para posibles vacunaciones masivas, sí. Ahora que estamos viendo pues que se está comenzando otra vez a alargar esa vacunación. A ver, ya tenemos completada una fase de vacunación de edades comprendidas entre los 20 hasta los ancianos de nuestra provincia, ¿no? Hasta los 75, 80, 90 años. Ese tramo de edad está ya incluso en algunas fases, ya se ha puesto la tercera dosis, que es muy importante, que también, pues obviamente, conforme va pasando el tiempo, la vacuna va perdiendo efecto en ese sentido y hay que administrar una tercera dosis que ya muchas personas las tienen, incluso sanitarios ya tienen administrada esa tercera dosis. Ahora toca mirar a edades más bajas y sobre todo nuestros pequeños. El virus está mutando, va cambiando, va convirtiéndose en otra clase de virus y sobre todo siendo inmune a la vacuna. Hay que ir cambiando determinadas cosas y sobre todo antes estábamos viendo cómo los pequeños pues no estaban teniendo contagios y ahora poco a poco sí el número de edad de los niños está sufriendo pues ese cambio, ¿no? Está siendo un sector, una horquilla de edad que está siendo muy atacada en ese sentido, que está creciendo el número de contagios y al cual hay que vacunar. Creo que el volver a abrir los grandes recintos para albergar la vacunación y la inoculación de estas vacunas es una medida acertada, habida cuenta de que se puede atajar más rápidamente pues ese problema que estamos teniendo. Creo que hay que hacerlo así. Los expertos y también nuestros políticos pues obviamente tendrán una visión más amplia de los datos, sabrán cómo va a evolucionar y si tienen a bien abrir los vacunódromos nuevamente es obviamente porque lo vamos a necesitar y creo que es acertado porque no podemos esperar a que bueno, poco a poco vayamos a nuestros centros de salud para vacunarnos porque eso sería ralentizar las visitas, las citas se darían con mucho retardo, mucha lentitud, con lo cual este tipo de vacunación creo que es acertado y volvemos también pues a tener pues la posibilidad de tener esa rápida vacunación en los pequeños, que ahora mismo también es un foco que importa muchísimo porque estamos viendo que el virus le está afectando también a ellos y a lo mejor lo pueden pasar más o menos bien, porque se ven muchísimos casos, pero sobre todo son transmisores del virus, son agentes contagiantes en ese sentido y hay que atajarlos, obviamente.
Al margen de esos pequeños, de esos menores de 12 años, también preocupa especialmente, la Junta de Andalucía lo lleva diciendo pues, desde verano, desde casi que comenzó la etapa, ¿no?, por llamarlo así, de vacunación, también preocupan pues esas personas que parece que son un poco más reacias a recibir esa vacuna. Dice la Junta de Andalucía que esta medida de volver a abrir los vacunódromos para vacunaciones masivas podría hacer frente a la sexta ola. Yo no sé si, Manolo, tú eres de la opinión de que realmente se puede cambiar la mentalidad, ¿no?, de esas personas es difícil. Parece que no, pero yo por determinados amigos y familiares también conozco el caso de jóvenes que le tienen mucho miedo a la vacuna. Nosotros podemos pensar que qué locura, ¿no? ¿Cómo le puede tener miedo lo que realmente se tiene que tener pavor y un temor terrible es acoger el virus? Pero sí que es verdad que hay que comprender a esas determinadas personas de que puedan tener ese miedo, ¿no? Ser medrosos en ese sentido. Lo que hay que hacer es una campaña de concienciación que se está haciendo y se está haciendo de forma perfecta, pero también a nivel de padres e incluso yo te diría hasta de profesores, ¿no? En las escuelas, en los colegios, en los institutos, también tenemos que llevar esa preocupación de que nos tenemos que vacunar, que obviamente es la única salida. Es que, Carla, es el único escudo que tenemos fiable de cara a la vacuna, al virus, perdón, es la vacuna. Es lo único que está demostrado que está sirviendo. Y obviamente, volvemos a lo mismo, que no la va a erradicar, que obviamente tú te vas a poner la vacuna y no vas a ser inmune, te puedes contagiar, claro que sí, pero obviamente lo vas a pasar como un resfriado, lo vas a pasar como un catarro y no es el mismo grado de gravedad el tener la vacuna o no tenerla, con lo cual yo creo que hay que concienciar muchísimo a los jóvenes porque además se está detectando que son jóvenes en edades comprendidas entre los 10, que ya empiezas a tener un poquito uso de razón y tienes a bien tomar tus decisiones, hasta los 15 años, 16 años, incluso 18 años. Esa es la franja ahora mismo que más se está detectando que no está o que no se quiere vacunar por miedo a que, bueno, pues esa vacuna obviamente le haga una reacción, pero es una reacción que te va a durar 1 o 2 días. De la otra manera, estamos hablando de que te vas a tener que quedar en casa más de 15 días, ¿no? Creo que esa campaña que se está haciendo bien, hay que llegar también a los institutos y a las escuelas, sobre todo el profesorado, que bueno, le vamos a mandar aquí otra tarea más de las muchísimas que tiene, pero creo que en ese sentido hay que tener, pues llevar a expertos, llevar a hacer charlas en los institutos para concienciar a esa población de que se tiene que vacunar, que es lo realmente importante y sobre todo porque van a tener contacto con sus abuelos, con sus tíos, con personas mayores, con personas que tienen enfermedades y que coger el virus a ellos sí que les supondría, a pesar de tener la vacuna, sí que les supondría un grave perjuicio en ese sentido. Desde luego, además, sobre todo ahora en esta fecha, pues que ya sabemos todos que vamos a tener muchas que llegan estas fechas, Carla, que las navidades están aquí, que las reuniones de familiares no nos las queremos perder como ya nos las hemos perdido con anterioridad, con lo cual tenemos que cuidar todo un poco y tener esa conciencia social. Manolo, me gustaría cambiar de tema porque no sé si tú te enteraste, ayer conocimos un suceso, bueno... Sí, peculiar, ¿no? Algo peculiar, sí. Fue el pasado 11 de noviembre, ayer conocimos pues que en un vuelo que se produjo desde Sevilla con destino a Budapest, a Hungría, pues algunos de los pasajeros tuvieron que reducir a otro pasajero pues que estaba intentando abrir la puerta del avión en pleno vuelo. Además, pues con una actitud totalmente agresiva, llegó a amenazar a otros pasajeros con incluso un bolígrafo. Sí, sí, sí. Bueno, también al parecer dicen que realizó tocamientos a mujeres incluso. Manolo, ¿tú crees que se debería reforzar la seguridad en los aviones para que no pasen este tipo de cosas? Porque no es la primera vez que escuchamos algo de eso, sobre todo a raíz de la pandemia conocimos muchos casos pues, de gente que se ponía extremadamente violenta y tenían que ser los propios pasajeros quienes tenían que reducir, ¿no?, a esas personas. Yo creo que ese es el debate principal, Carla. Está el saber si tenemos o no que tomar de medidas en cuanto a los vuelos que tenemos a diario, ¿no? Creo que el tener
el tema controlado es algo muy importante, y ahora mismo pues estamos viendo cómo la falta de seguridad, bueno, por suerte en este vuelo había esta persona que era un vigilante de seguridad que bueno, pues atajó la situación de la mejor manera y pudo evitar una desgracia, porque bueno, estamos hablando de que intentó incluso abrir la puerta del avión en pleno vuelo. La descompresión sería brutal y pues estaríamos hablando de una tragedia bastante importante en ese sentido, y yo creo que ese es el debate que hay que tomar, si se tiene o no se tiene que incorporar policía, seguridad, en fin, lo que sea, a este tipo de vuelos, Carla. Sí, además es que, bueno, la cosa es que, claro, al no haber ningún policía encima del, o sea, hemos subido en el avión, realmente a esta persona se le detiene cuando llega, pero claro, dentro del avión pues no se puede controlar. Estamos hablando realmente... de que también es una medida que creo que se tiene que tomar a nivel europeo, porque bueno, en los vuelos nacionales puedes incorporar a un policía nacional, pero claro, ya cuando viajas a otros países, ahí está la disyuntiva de si tienes que incorporar a un policía de uno u otro país, si del que sale o al donde vas. Entran ahí trámites burocráticos, la diplomacia ya sabes cómo es, entonces en ese sentido habría que tomar ese tipo de medidas. Por ejemplo, aquí si estuviéramos hablando de estas medidas, ¿quién tendría que estar? ¿Un policía húngaro o un policía español? Pero alguna seguridad tienen que tener los vuelos, una seguridad que sea, pues bueno, que como estamos hablando a nivel de... Lo estamos viendo ahora mismo en pantalla, es que, bueno, la imagen es absolutamente, bueno... Es para darte un poquito de miedo. Es para darte un poquito de miedo. Y sobre todo, bueno, porque había esta persona que también tenía nociones de cómo poder atajar este tipo de circunstancias. Si no pasa a ti a mí, pues no, simplemente yo me tengo que quedar sentado, Carla, y otra cosa no puedo hacer. Manolo, pues muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Un placer, amiga. Cada día. Muchísimas gracias. Espero que, bueno, a partir de ahora podamos sentarnos juntos más veces. Y nada, a ustedes muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Volveremos mañana a la misma hora, a las 10 de la mañana. Espero que me acompañen y pasen una muy feliz tarde de miércoles. Gracias.